En ese tipo de desnutriciones, bueno, pues sabemos que hay dos tipos, la que es debida por falta de energía, son los pacientes marasmáticos, que son los que estamos acostumbrados a ver, que son los pacientes todos flaquitos, o los niños, bueno, hacen referencia a los sudafricanos, que están muy cabezones, medio barrigones, pero con unas extremidades totalmente adelgazadas, y el kwashiorkor, que es debida principalmente a falta de proteínas en la dieta. Al haber falta de proteínas, bueno, pues hay fuga del espacio extracelular, lo cual ocasiona edema, y estos principalmente son los niños que están alimentados con atoles de harina de maíz o harina de arroz. Sí, entonces estos niños son los hinchados. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos estas hermanitas. Ustedes las ven, extremidades muy adelgazadas, se les ve la parrilla costal. Acá tenemos este otro niño también igual. Estos son ejemplos típicos del marasmo, ¿verdad? Donde hay déficit de proteínas y de energía. ¿Cuáles son los datos clínicos de los pacientes marasmáticos? Bueno, pues al ver al niño parece un niño viejito, ¿verdad? Es un hombre viejo y pequeño. La implantación del cabello y el color es normal, pero son pacientes que casi no tienen panículo adiposo, entonces tienen extremidades adelgazadas y por eso podemos ver aquí los huesos. Existe también, aparte de tener déficit de grasa corporal, bueno, hay pérdida de emaciación por pérdida de la masa muscular. En contrario, hay personas que creen que sus niños están muy bien porque están súper cachetones, ¿verdad? Y están gorditos los niños y todo, y bueno, pues creen que los niños no están desnutridos. Este es el ejemplo típico del kwashiorkor. Sí, vean el edema que hay en las extremidades, más acentuado aquí en el abdomen por la presencia de ascitis, y bueno, pues son niños que aparentemente ustedes los ven con ropa, pues dicen, pues este niño está re bien porque está bien gordito. Aquí hay alteraciones dermatológicas por carencia de vitaminas, hay cerosis y quilosis. En el kwashiorkor, bueno, ¿cuáles son los datos clínicos? El cabello está delgado, pálido y débil. Son niños que ustedes los levantan de la cama y dejan ahí bastante cabello. Es fácilmente desprendible. Una característica de los dos es que los niños pueden estar en un en un grado grave de desnutrición y los niños no quieren comer. Entonces, es indicación de estos niños de tercer grado internarlos para empezar la recuperación nutricia. Pueden cursar con anemia leve y en general esta es otra característica clínica, son niños que son apáticos y que no tienen una buena interrelación con el medio que los rodea. Sí, son muy irritables. Estos pacientes pueden cursar con hígado graso y tener hepatomegalia. Habitualmente pueden tener la fobia al presionar el edema en los miembros inferiores, que es lo que le llamamos godete positivo. También puede haber alteraciones dermatológicas, descamaciones, úlceras y el edema que es típico de estos pacientes. Decíamos que hay factores genéticos ya bien establecidos. Se han encontrado más de 90 genes que intervienen en la obesidad. Si un papá o una mamá es obeso, va a heredar ese factor de riesgo a los hijos. Y si a eso le agregamos un ambiente obesogénico, entonces vamos a terminar desarrollando obesidad. Estos que están marcados con rojo son especialmente genes que se han detectado en la población mexicana. Todos ellos tienen que ver con la leptina y con unas proteínas que se llaman UNCLOP o desacopladoras. En general, entonces, la obesidad va a estar condicionada por un balance energético negativo, el cuidado infantil, por patrones alimentarios modificados, por lactancia materna, la cual no se lleva a cabo el tiempo adecuado, alimentación complementaria, debido a la inseguridad y a la menor actividad física que realizan nuestros niños. ¿Cómo podemos clasificarla? Bueno, existen varias clasificaciones. Esta es una etiológica, en donde es importante resaltar que la obesidad endógena o secundaria a alguna alteración endocrinológica es la menos frecuente. Muchas veces han escuchado, ¿no? Está gordito, seguramente está enfermo de la tiroides. No, no es así. Del 1 al 5% de los casos es secundaria a patología endocrinológica. ¿Cuáles son las causas? El hipotiroidismo, alteraciones con los niveles de cortisol y síndromes genéticos como el Prader-Willi o la trisomía 21. En el 90 al 95% de los casos la obesidad es exógena, va a ser secundario al aporte calórico y al gasto energético de ese paciente. ¿Qué otro tipo de clasificación tenemos? Bueno, podemos clasificarla en hiperplásica, en hipertrófica y en mixta.
La hipertrófica, ustedes ven aquí, la cantidad de adipocitos es la misma, lo que se modifica es el tamaño. Y la hiperplásica es una multiplicación de los adipocitos y un aumento en el tamaño de los adipocitos. Sabemos nosotros que hay dos etapas primordiales en donde puede existir hiperplasia: menores de 6 años y en los adolescentes. Entonces, si nosotros tenemos un pequeñito obeso, menor de 6 años, no solamente va a aumentar el tamaño de sus adipocitos, sino el número de sus adipocitos. Si nosotros no manejamos a estos menores de 6 años, pues prácticamente los estamos condicionando a que sean un adolescente obeso y un adulto obeso. De 10 adolescentes obesos, 7 terminan siendo adultos obesos. La clasificación que ya todos ustedes conocen, que tiene que ver con la distribución de la grasa, y esta finalmente se va a traducir en un riesgo de complicaciones, sobre todo cardiometabólicas. La obesidad androide, que es aquella obesidad en donde la grasa está distribuida a nivel central, o también llamada tipo manzanita. Y la obesidad ginecoide, en donde la grasa está distribuida a nivel de cadera y muslos. La obesidad androide se va a relacionar sobre todo como un factor de riesgo para hipertensión, diabetes mellitus e infarto agudo del miocardio, mientras que la obesidad ginecoide se asocia a insuficiencia vascular periférica. Proceso para tratar de definirlo, ¿no? Entonces, este síndrome dijimos, solamente ocurre en mujeres. Idealmente tendría el triage, ¿verdad?, que uno diría las dismorfias menores, la talla baja y obviamente el infantilismo sexual. Este síndrome puede presentarse 1 de cada 2,000, ¿verdad?, hasta 1 de cada 5,000 recién nacidos vivos. Esta diferencia en la epidemiología depende de cómo lo podamos rastrear, depende de cómo lo podamos analizar. Lo que debemos de aprender es que es la causa más común de anormalidades en los cromosomas sexuales. Es decir, la aberración cromosómica más común de todas, pues es el niño con síndrome de Down. Y ustedes sabrán que habrá cromosomas que llamamos autosómicos y cromosomas sexuales. Esta es exclusivamente de los cromosomas sexuales y es la más común de todas. Y más o menos lo interesante es que va a ocurrir, ¿verdad?, más o menos en el 3%, ¿verdad?, de todas las concepciones femeninas. ¿Qué debemos de saber también? Bueno, pues que más o menos 1 de cada 1,000 embriones, ¿verdad?, llegan a término. Es decir, 1 de 1,000. Realmente es muy poquito, ¿verdad? Y cuando uno analiza material de abortos, vamos a ver que el síndrome de Turner representa el 15% de toda esa mortalidad. Estas referencias pueden variar un poco, sin embargo, cuando se han estudiado material de abortos es algo importante. Así que el exceso de material cromosómico o la falta de un material cromosómico puede ser causa de abortos. Cuando uno analiza abortos, uno va a encontrar que la trisomía 16, es decir, en lugar de tener 2 cromosomas 16, hay 3, se llama trisomía, es la causa más común de abortos espontáneos del primer trimestre. El síndrome de Turner representa la segunda causa y el síndrome de Down sería también la tercera causa. Entonces, los abortos, más del 50% de los abortos espontáneos de los humanos van a ser debidos a aberraciones en el número o en la estructura de un cromosoma. ¿Okay? Y el Turner representa la segunda causa de ser angelitas en este sentido, causantes de eso. A veces podemos observar, y ya los mencionaba de otra forma, pero si lo ven así impactante, fíjense bien, 99% de los pacientes que tengan este cariotipo no sobreviven, o sea, van a fallecer. Es decir, algo tiene que ver en términos generales para que ocurra este problema. Ven aquí el higroma, que se llama higroma quístico, estos niños que hay que sospechar. Si es una nena, lo más probable es que sospechemos inmediatamente este síndrome. Entonces, este síndrome fue descrito por el doctor Turner, más o menos, y que tiene una característica muy peculiar.
Esta nena tiene la talla baja, un cuello alado. Principales diferencias en el cáncer de los niños y de los adultos, ¿sí? Sitio primario, bueno, ustedes recuerdan cuáles son los sitios primarios en el adulto: mama, cervicouterino, próstata, pulmón, ¿qué más? Estómago, sistema digestivo en adultos, y en niños ya los mencionamos, ¿sí? Y los vamos a seguir mencionando. La histología, carcinomas en ellos principalmente, en los de nosotros son tumores de origen hematológico o blastomas, ¿sí? Extensión al diagnóstico, generalmente, por ser las neoplasias hematológicas las más frecuentes, pues son mucho más extensas en la edad pediátrica. Aquí vamos a hacer un énfasis. Pruebas de detección. En el adulto, muchas que hay, ¿sí? Desde la autoexploración, muchos otros, ¿verdad? Mamografía, estudios del extendido cervicovaginal, marcadores tumorales para el antígeno prostático, etcétera. ¿Y para los niños? ¿Cuáles son esas pruebas de detección temprana? Ajá. Pues sí, historia clínica, examen, y finalmente, como lo vamos a ver más adelante, hay en algunos países en los cuales el neuroblastoma es muy frecuente. Para ellos existe una prueba de detección temprana que consiste en medirles el ácido vanil mandélico a los lactantes entre los 6 y los 12 meses, ¿sí? Sin embargo, bueno, eso es para ellos y les da frecuentemente falsas positivas o negativas, pero bueno, para ellos, que es muy frecuente, ellos lo realizan, lo llevan a cabo. Para nosotros no, ¿sí? Vamos a empezar a mencionar algo de las enfermedades más oncológicas más frecuentes, ¿sí? Las leucemias, una descripción rápida, son las neoplasias hematológicas que se caracterizan por la proliferación y crecimiento incontrolado de células linfoides o mieloides inmaduras. Se origina en la médula ósea y se extiende a otros órganos, ¿sí? Y dependiendo de la afección que produzca en la médula ósea y a otros órganos, siguiente por favor, van a ser las manifestaciones clínicas que nos van a presentar, ¿sí? Que se van a presentar. Y estas van a depender del tipo de leucemia, ¿sí? No es lo mismo una leucemia linfoblástica que una leucemia mieloide, no es lo mismo una leucemia linfoblástica de células B que de células T. Entonces, realmente ponernos a mencionar cada uno de los tipos de leucemia y las manifestaciones, pues sería para una plática, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan afectada esté la médula? O sea, según va proliferando las células dentro de la médula, pues la van afectando más y va dejando de funcionar adecuadamente, y de la comorbilidad a la que se asocia, ¿sí? ¿Como qué? Infecciones, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Siguiente, por favor. Pero en general podemos decir que los seguimos agrupando en 4 grandes síndromes, que son el síndrome anémico, infeccioso, infiltrativo y hemorrágico, ¿sí? Anémico, obviamente, bueno, pues todos sabemos cuáles serían las principales manifestaciones del síndrome anémico, desde la palidez, la taquicardia, hasta la fatiga, náusea, vómito, que pueden estar también presentes, y el desmayo, ¿verdad? Bueno, estamos viendo, esta es una médula ósea muy poco infiltrada. Esta es una médula ya mucho más infiltrada. Entonces, conforme va produciendo eso, conforme va aumentándose el número de células, se van produciendo estos signos y síntomas, ¿sí? Síndrome infeccioso. Bueno, obviamente cualquier infección que se pueda presentar. Síndrome infiltrativo, ¿a dónde generalmente es a donde más frecuentemente nos infiltran? Ganglios. Entonces nos pueden presentar con hepatoesplenomegalia, adenomegalia, ¿verdad? Esta patología se pueda prevenir y no se haga por ignorancia, por no saber, por no preguntar, ¿sí? Entonces, esta enfermedad es un problema de salud pública que va en incremento la incidencia, y las secuelas son catastróficas en las niñas, sobre todo. ¿La que sigue, por favor? Una cadera con luxación ya necrótica y la niña con una calidad de vida pésima. ¿La que sigue, por favor? El tratamiento en los primeros 6 meses es curable en un 70% con este aparatito o con algún arnés. Y ahorita van a ver lo que se puede llegar a ver si no se detecta a tiempo. La que sigue, por favor.